¿Cuál quieres? Billy Boy. Sabemos bien que Tim Curry hizo un papel excepcional cuando interpretó a Pennywise, pero ¿sabías que el terror de esa historia de verdad estaba dentro del set? Que los niños ni siquiera podían voltear a verlo. Así que si quieres que te cuente todo esto, dale like al video y quédate, se pone bueno. Durante el rodaje de It, la miniserie de 1990, hubo noches en que los técnicos juraban escuchar risas en los monitores cuando nadie más grababa. Uno de los niños del elenco se rehusó a entrar al set al ver a Tim Curry maquillado, porque según dijo, no era el actor, era él, era eso. Y así empezó el rodaje de uno de los mayores fenómenos televisivos de los 90s. Una producción marcada por la tensión, el cansancio y el miedo. No solo el que se veía en pantalla, sino el que se sentía en cada rincón del estudio. Para entender el terror de It, hay que entender al hombre que lo escribió. Stephen King nació en Maine, en una familia disfuncional con un padre ausente y una madre que apenas podía mantener a sus hijos. Cuando era niño, presenció cómo un amigo suyo moría arrollado por un tren, un trauma que lo acompañó toda su vida y que, según él, nunca recordó con claridad. Décadas después, King canalizaría ese recuerdo en la historia de un grupo de niños enfrentando a la muerte, la pérdida de la inocencia y un mal que adopta forma de payaso. A mediados de los 80, King ya era un fenómeno literario. Carrie, El Resplandor, Christine, Cuyo o Misery eran excelentes historias, pero con It quería ir más lejos. No era solo una historia de terror, era un mapa del alma humana, una alegoría sobre cómo los adultos olvidan lo que alguna vez temieron y cómo el mal se esconde en las grietas de lo cotidiano. King escribió la novela en plena batalla contra sus adicciones. Confesó años después que ni siquiera recordaba haber escrito algunas partes, y sin embargo, el resultado fue monumental. Más de 1000 páginas de puro miedo, una epopeya entre lo sobrenatural y lo psicológico. Y es que realmente, si conoces las adaptaciones nada más, créeme, te estás perdiendo de mucho. La historia de It es una de las cosas más aterradoras que he tenido la fortuna de conocer. En 1989, adaptar It era una locura. Warner Bros. Y la cadena ABC sabían que el libro era un éxito, pero también sabían que era imposible llevarlo entero a la pantalla. El presupuesto inicial era bajo, la censura en televisión era bastante estricta, y el tiempo de emisión limitadísimo. El productor Lawrence D. Cohen, quien había trabajado con Brian De Palma en Carrie, propuso convertirla en una miniserie. La idea, 2 noches consecutivas de terror en televisión abierta, algo que en ese momento nadie se atrevía a hacer. El primer guión duraba casi 8 horas. ABC lo rechazó, obviamente. Cohen reescribió, recortó y condensó todo hasta dejarlo en un formato de 2 capítulos de 90 minutos cada uno. Se eliminaron subtramas enteras, la mitología del macroverso, el ritual de Chud y la conexión cósmica con la tortuga fueron algunos elementos fundamentales en la mitología de King que tuvieron que quedar fuera. El resultado fue una versión mucho más terrenal, centrada en los personajes y el poder del trauma infantil. Y aunque Stephen King no participó directamente en la producción, sí dio su aprobación final. Cuando leyó el guión dijo, bueno, no es mi historia completa, pero el corazón está ahí, y el corazón es lo que asusta. Y si por corazón te refieres a la interpretación de Tim Curry, vaya que asusta. La dirección cayó en manos de Tommy Lee Wallace, un veterano del terror que había trabajado con John Carpenter en Halloween. Wallace no tenía el presupuesto ni el tiempo de un gran estudio, pero tenía una ventaja. Sabía cómo generar miedo con pocos recursos. Para él, It no debía ser solo un desfile de sustos, sino una historia sobre la memoria y la pérdida. Los monstruos más reales son los que creamos cuando crecemos, decía en entrevistas. El rodaje se planeó en Vancouver, Canadá, una ciudad que con su clima gris y lluvioso dio la atmósfera perfecta para Derry. Pero desde el inicio, todo se complicó. Los sets eran improvisados, muchas locaciones eran escuelas y casas reales. Las jornadas se extendían a más de 14 horas, y los efectos prácticos por limitaciones de presupuesto se resolvían casi con ingenio artesanal. Aún así, el equipo técnico se entregó al proyecto. El director de fotografía, Richard Leiterman, usó filtros y luces naturales para darle a la serie un aspecto casi onírico, como si todo estuviera visto a través del recuerdo de un niño. Y vaya que funcionó. A veces tengo la teoría que cuando tienen el presupuesto tan limitado y el amor tan grande por la historia, sacan magia de no sé dónde para generar algo que valga la pena. Creo que es amor al proyecto. Puede ser. La historia necesitaba 2 elencos, los niños y sus versiones adultas.
Cada pareja debía reflejar no solo la apariencia, sino también la esencia del personaje. Entre los niños estaban Jonathan Brandis como Bill, un chico bastante serio, concentrado y con un carisma natural. Décadas después, su trágico suicidio se convertiría en una herida abierta para los fans. Y es que realmente esas historias sin un antagonista fuerte no iban a valer la pena nunca. Antes de Tim Curry, varios actores fueron considerados: Roddy McDowall, Malcolm McDowell y hasta Alice Cooper. Todos ellos estuvieron en las conversaciones iniciales, pero cuando Curry hizo su prueba, no hubo dudas. Tim Curry venía de interpretar a personajes icónicos: el Dr. Frankenfurter en The Rocky Horror Picture Show, el demonio Darkness en Legend y el mayordomo Wadsworth en Clue. Era un actor camaleónico, capaz de pasar del humor al horror con una sola sonrisa. Cuando Wallace lo vio caracterizado por primera vez, dijo: no necesitábamos efectos. Tim era el efecto. Curry aceptó el papel a regañadientes. Al principio no quería pasar por horas y horas de maquillaje, pero terminó cediendo al leer el guión. Dijo: no hay nada más aterrador que un payaso que no necesita gritar para asustarte. Y tenía razón. Y de verdad es que Tim Curry hacía un Pennywise muy peculiar. Era un payaso que te molestaba, pero uno de esos feos, del que te mata. El diseño de Pennywise fue responsabilidad del artista Bart Mixon. Su idea era que el payaso se viera demasiado perfecto, casi limpio, para que el contraste con su violencia fuera aún más perturbador. Nada de sangre, nada de dientes podridos, solo una sonrisa amable que escondía el infierno. El maquillaje completo tomaba entre 3 y 4 horas diarias. Incluía una nariz prostética, una peluca rígida y pintura blanca que debía retocarse constantemente, porque el calor del set era tan fuerte que lo derretía. Tim Curry odiaba el proceso, se negaba a pasar por pruebas innecesarias y más de una vez abandonó el set apenas terminaban sus escenas. Pero eso jugó a favor. Mantenía la distancia emocional con los demás actores, lo que hacía que sus apariciones fueran aún más intensas. Seth Green contó años después que cuando entraba al set, el aire cambiaba, todos se callaban. Era como si el demonio del libro estuviera ahí de verdad. Y es que claramente se ve que intimidaba a feo. El rodaje fue un cast disfrazado de rutina. El clima canadiense jugaba en contra. Lluvia constante, humedad y sets que se inundaban con facilidad. Una noche, durante la grabación de la escena del desagüe, el agua comenzó a subir más de lo esperado, atrapando a un camarógrafo que tuvo que ser rescatado. Hubo fallos eléctricos, monitores que se encendían solos y cintas que se borraban misteriosamente. Nada sobrenatural, quizás, pero el ambiente se volvió tan tenso que varios miembros del equipo pidieron no volver a grabar de noche. Curry, por su parte, soportaba largas horas dentro del traje empapado y el maquillaje deshecho. En una entrevista posterior, confesó que contrajo una infección cutánea por el agua sucia del set. Y aún así, nunca se quejó. Solo pidió una cosa: que lo dejaran actuar sin testigos cuando hacía las escenas más intensas. Una de ellas fue la del desagüe con Georgie. Curry improvisó parte del diálogo y gritó tan fuerte que el niño actor rompió en llanto real. El director decidió dejar esa toma, por supuesto. Parece que Pennywise, o al menos el personaje que interpretaba a Tim Curry, de verdad sembraba el miedo incluso en los niños actores. Hacerles creer a los niños que algo es real cuando están trabajando es algo bastante cruel, pero funcional. El 18 y 20 de noviembre de 1990, It se transmitió por la cadena ABC. La primera noche tuvo más de 30 millones de espectadores. La segunda, casi la misma cifra. Era el programa más visto del año. Las líneas telefónicas se saturaron. Los periódicos hablaban de niños aterrorizados porque no querían bañarse, ya que el miedo que les provocaban las coladeras era insoportable. La figura del payaso pasó de símbolo de diversión a emblema del miedo. Y todo gracias a Tim Curry. Las críticas fueron divididas. Algunos elogiaron la interpretación de Tim y por supuesto la química del elenco. Otros criticaron los efectos especiales del final y en especial a esa araña animatrónica del clímax. Aún así, It se convirtió en una obra de culto instantánea. Y es que seamos honestos, la serie de It de los 90s es buenísima, pero esa araña al final marca un contraste bastante feo. Con el paso de los años, la serie adquirió un aura trágica. Jonathan Brandis, en el año 2003, se quitó la vida. Apenas tenía 27 años. John Ritter, el Ben adulto, murió también en 2003 por una disección aórtica repentina. Por otro lado, Harry Anderson, el Bill adulto, falleció en 2018. El público empezó a hablar de la supuesta maldición de It. Y aunque por supuesto eran coincidencias, el mito creció. Tim Curry también enfrentó un golpe del destino. En 2012, sufrió un derrame cerebral que lo dejó parcialmente paralizado.
Hoy, aunque ya retirado, sigue siendo recordado como uno de los actores más versátiles y poderosos de su generación. El propio Stephen King dijo alguna vez que el nuevo Pennywise le encantaba, pero el de Curry le daba pesadillas. Es que de verdad, ese Pennywise era eso. En 2017, It volvió a las pantallas. Esta vez como una superproducción de Warner Bros. Bill Skarsgård se encargó de reinventar al payaso, más demoníaco y alienígena, pero la comparación fue inevitable. Curry había dejado una huella imposible de borrar. Su Pennywise no necesitaba CGI ni colmillos imposibles. Era solo un hombre sonriendo. Y eso, precisamente, era lo que lo hacía más terrorífico. Más de 3 décadas después, la miniserie sigue viva en la memoria colectiva, y cuando los globos rojos flotan sobre la calle, hay una generación entera que todavía siente un escalofrío. Porque el terror no necesita sangre, solo necesita una sonrisa. Y por supuesto, una coladera esperando en la oscuridad. Si el video te gustó, por favor suscríbete al canal y dale like, importantísimo. Y ya compártelo con todos tus compas que les gusta eso. Yo soy Manuel Oluna y nos vemos en la siguiente.